Continuamos en el curso de Geopolítica y Relaciones Internacionales. Y estamos hablando del conflicto de Corea. Hablemos sobre el desarrollo bélico del conflicto. La guerra de Corea cuenta con una serie de factores que hacen que sea un conflicto que requiera un estudio especial, por muchas causas. En primer lugar, es el último conflicto del siglo XX en el que dos bandos, con un gran número de fuerzas, se enfrentaron con los mismos modelos estratégicos que los empleados en la Segunda Guerra Mundial. Esto es, una cantidad elevada de grandes unidades que sufrirían numerosas pérdidas humanas y materiales con operaciones de enorme amplitud. También es importante considerar que por primera vez en la historia el uso del arma nuclear estuvo presente a lo largo de todo el conflicto y esto condicionó no solo la forma de actuar, sino también algunas de las decisiones que se tomaron en los niveles más altos. En esta confrontación encontramos además que durante una buena parte de su desarrollo, una vez que había cumplido su primer año, los objetivos dejaron de consistir en la derrota total del adversario, como la guerra anterior, y por el contrario las operaciones se dirigieron a conseguir el desequilibrio de la balanza para obtener ventajas en la mesa de negociación. Aunque la Guerra Fría produjo no pocos choques indirectos, en esta ocasión fue la primera y última vez en el que dos potencias, Estados Unidos y China, se enfrentaron directamente. Finalmente, y quizá más importante, este es un conflicto no finalizado y aunque de forma latente y siempre con carácter intermitente, permanece abierto en la búsqueda de una solución definitiva. Kim Do-shang, desde el momento en que fue situado por la Unión Soviética en el poder, estuvo obsesionado con el proyecto de atacar a Corea del Sur y unificar la península, por lo que insistía permanentemente a la única persona que podía autorizarle, Stalin. Más aún, los éxitos de Mao Tse-tung en China, acercándose rápidamente a la unificación de todo el país, no hacían sino aumentar la frustración de Kim, convencido además de que se conseguiría una rápida victoria favorecida porque el pueblo del sur no dudaría en alzarse abrazando su causa. Considerando el auge del poder militar de Corea del Norte y teniendo en cuenta el ansia por parte de ambos estados de reunificar la península en una única nación, las circunstancias animaron a que Kim Do-shang no esperara finalmente la aprobación soviética e invadiera el sur el 25 de junio de 1950 con una fuerza de Lee Min-won, el ejército popular norcoreano, compuesta por unos 56.000 hombres apoyados por carros de combate, los T-34 de fabricación soviética. En ese momento, la mayor parte de los miembros de Korean Military Adversary Group, el elemento de asesores de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se encontraban de permiso de fin de semana en Seúl o Tokio, al igual que una mayoría de los oficiales y soldados del ejército de la República de Corea. Aunque la tensión era palpable desde tiempo atrás, la fuerza de la costumbre había relajado la seguridad. En realidad, y como afirma Sherman, nadie esperaba este ataque, ni en el Departamento de Estado ni en el Pentágono, y los informes de inteligencia no habían reseñado ningún preparativo militar especial en los días anteriores a la invasión. Pero ya el 8 de junio, los diarios de Pyongyang habían anunciado la convocatoria de una Asamblea Nacional que se reuniría en Seúl el 15 de agosto, aniversario de la capitalización japonesa, para oficializar la reunificación del país. La agencia soviética de noticias, TASS, había difundido esta información, pero parece ser que no fue debidamente escuchada. A las 4:40 de la madrugada del 25 de junio, los norcoreanos habían comenzado a atacar la línea del paralelo 38. Habían restablecido la vía ferroviaria que había permanecido cortada y la estaban utilizando para invadir Corea del Sur. A propuesta de los Estados Unidos se convocó el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quien condenó el ataque norcoreano y le ordenó regresar al paralelo 38, al mismo tiempo que pedía a todos los gobiernos que ayudasen a hacer cumplir las resoluciones. La moción fue aprobada por Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Cuba, Ecuador, Noruega, India y Egipto. El voto en contra de Yugoslavia y la ausencia de Rusia. Hay que tener en cuenta que 6 meses antes el embajador soviético, Yakov Malik, había solicitado al secretario general que fuera expulsado el representante de China, el doctor Qifeng Tishan, ya que no representaba realmente a este país. El Consejo de Seguridad rehusó esta petición y Malik abandonó la sala afirmando que la URSS no se sentaría mientras hubiera un representante de Chiang Kai-shek, y estas dieron lugar a la organización de una fuerza multinacional con participación de hasta 19 países. Estados Unidos, que lideraba la coalición, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Dinamarca, Etiopía, Filipinas, Francia, Grecia, Holanda, India, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia, Reino Unido, Tailandia y Turquía.
A pesar de que Estados Unidos lideró la coalición, es preciso señalar que en aquel momento sus fuerzas armadas no se encontraban en la mejor situación de operatividad. El presupuesto para defensa había descendido de 7.600 a 5.700 millones de dólares y sus efectivos no superaban los 592.000 hombres, lo que en aquel momento suponía menos que las de un país mucho más pequeño como Francia. Además, en el territorio metropolitano no quedaba más que una única división completa. Por otra parte, aunque los Estados Unidos habían organizado el ejército de la República de Corea, este no contaba más que con 8 divisiones ligeramente armadas, con una artillería demasiado anticuada y sin carros ni aviones de combate, puesto que el gobierno americano no tenía demasiada confianza en Shin-Gan-rui, considerado excesivamente belicoso. Por el contrario, el ejército de Corea del Norte estaba dotado con buenos materiales de fabricación soviética. Contaban con cazas, los Yak, cazabombarderos, los Il-Jong-chin y carros de combate, los T-34. Otro aspecto a considerar es que el soldado norcoreano estaba bien entrenado y bien equipado. Aproximadamente 45.000 de ellos habían combatido en China contra las tropas de Chiang Kai-shek y habían ido pasando gradualmente del Ejército Popular de Liberación al Lee-Min-gong, siempre por supuesto con el visto bueno de Mao. Su experiencia en combate era muy alta y su capacidad de adaptación notable, ya que habían estado combatiendo durante años en una guerra en la que siempre se encontraban peor equipados que el enemigo. Era un ejército muy disciplinado, con una acentuada jerarquía y una alta motivación proveniente no solo del clásico adoctrinamiento comunista, sino especialmente por el odio que sentían hacia Japón y hacia las clases altas coreanas, de las que siempre habían pensado que no habían tenido objeción en colaborar durante los difíciles décadas de la ocupación. Este ejército, muy endurecido, disponía en total de 8 divisiones en activo y 2 de reserva, unos 200.000 hombres apoyados por 5.000 soviéticos que actuaban en calidad de asesores. La guerra se puede dividir en 2 fases claramente diferenciadas. La primera, desde su inicio hasta principios de 1951, donde se distingue por el empleo de maniobras muy móviles con grandes movimientos de avance y retroceso en dirección norte-sur. La segunda fase, desde ese momento hasta su finalización, es más una guerra estabilizada, de desgaste, buscando el mayor número posible de bajas para obtener ventaja en el proceso de negociaciones. Si el objetivo de las fuerzas de Naciones Unidas al inicio de la guerra era la derrota total de Corea del Norte y la reunificación de la península, este se transformó posteriormente en el regreso a la situación inicial, manteniendo como línea de demarcación la establecida por el paralelo 38. En la primera fase de la guerra, la de maniobra, la acción inicial de Corea del Norte se basó en una maniobra penetrante con la finalidad de conquistar primero la capital, Seúl, para después tomar el control de toda la península. El plan de campaña preveía que sus divisiones, la 1 y la 6, forzaran la posición de Kaesong, mientras que la 3 y la 4, apoyadas por una brigada acorazada, penetrarían por Uijeongbu, convergiendo los dos esfuerzos hacia Seúl, que tendría que ser tomado en un tiempo estimado unos 3 días. El resto de sus fuerzas marcharían por el centro y este de la península hacia Daejeon y Pusan. La táctica, la habitual en las tropas soviéticas, preparación por el fuego de gran intensidad, acciones de masas de infantería apoyadas por carros de combate y penetración en profundidad con unidades pesadas. Para enfrentarse a estas acciones, el ejército de Corea del Sur solo disponía de 4 divisiones desplegadas en el paralelo 38 y otras 4 en el interior, a retaguardia. El apoyo americano se limitaba a una débil misión de 482 hombres, insuficiente incluso para proporcionar asesoramiento. Así, los surcoreanos basaron su estrategia inicial en acciones defensivas con el objetivo de ganar tiempo esperando la llegada de las tropas de Estados Unidos y manteniendo una zona suficientemente segura como para permitir la acogida de estos refuerzos. La zona decisiva era la de Uijeongbu, ya que supone la llave que permite el acceso a Seúl. Sin armas contra carro, las tropas surcoreanas poco pudieron hacer frente a los T-34, cuya potencia y solidez les hacían aptos para moverse y combatir en el quebrado terreno por el que tenían que maniobrar. El rechazo del comandante de la segunda división surcoreana a efectuar un contraataque, al considerar sus escasas posibilidades de éxito y su retirada del campo de batalla, no hicieron más que facilitar la acción penetrante norcoreana y permitir la caída de Seúl, con Shin-Gan-rui y su gobierno refugiados en Suwon, a 30 kilómetros al sur de la capital y con la población atravesando en masa el río Han en su huida. Mientras en Tokio, el general Douglas MacArthur recibió la orden del presidente Truman de asumir el mando en Corea, autorizándole a emplear sus fuerzas aéreas y navales para proteger a las tropas de la República de Corea al sur del paralelo 38.
Inmediatamente se envió una misión de enlace a cargo del general John Hancock, mientras que se ordenó intervenir con aviación y buques de guerra. El 29 de junio el presidente Truman autorizó a la Junta de Jefes de Estado Mayor la ejecución de ataques navales y aéreos al norte del paralelo 38 y los cazas F-86 comenzaron a patrullar el cielo de Corea, mientras que dos grupos de B-29 atacaban las columnas norcoreanas. Unidades de la flota británica del Lejano Oriente y de la Séptima Flota de Estados Unidos se prestaron a bloquear la península. El 29, MacArthur volaba hasta Suwon, al sur de Seúl, para hacerse cargo de la situación. Mientras las fuerzas norcoreanas seguían su avance, tomaban la capital y se dirigían hacia Incheon, su puerto. El general americano informó rápidamente a Washington de las escasas posibilidades del ejército surcoreano, ya que su preparación se había dirigido a establecerlo como una fuerza ligera, con capacidad únicamente de mantenimiento del orden interior y que prácticamente destrozado, lo máximo que podía hacer era retrasar el avance enemigo apoyándose en los obstáculos naturales, pero para evitar la conquista total de la península era necesario actuar con una fuerza terrestre americana. En principio, se envió desde Japón un batallón disminuido para intentar detener a los norcoreanos bloqueando la ruta de Pausan, lo más al norte posible, lo que hicieron situando su posición defensiva al norte de Osan, a 50 kilómetros de Seúl, en donde tomaron contacto con el Ejército Popular de Corea del Norte. No obstante, la inexperiencia de las tropas americanas y lo inadecuado de su material harían que esta misión fuera inalcanzable. La percepción inicial del presidente Truman, que había dicho a sus soldados que no se trata de una guerra, sino de una operación de policía, se transformó en órdenes de movilización. El restablecimiento de la conscripción, la llamada de 4 divisiones de la Guardia Nacional y el control de materiales estratégicos fueron algunas de las medidas que aprobaría el Senado de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Corea, MacArthur seguía una maniobra retardadora, tratando de hacer buena su finalidad doctrinal, cambiar espacio por tiempo y así poder reunir en la península una fuerza digna de ese nombre. La División 24, ya sobre el terreno, reforzando al primer batallón desplegando en Osan, se veía impotente para hacer frente a los norcoreanos. No estaban preparados para enfrentarse a esa forma de combatir oriental en la que la infiltración es la norma, ni tampoco para las dificultades de la combinación de terreno y clima, ambos extremadamente complicados en esta península. Desplegados en la llanura litoral, entre el mar Amarillo y las colinas de Osan, el intento de frenar el avance en el río Kun, crecido por los monzones, fracasó ante el empuje del ejército de Corea del Norte. Al mismo tiempo que las divisiones primero de caballería y la segunda y 25 de infantería, como parte del 8º ejército, iban desembarcando, la 24 estableció una posición defensiva en las ciudades de Taejon, que tras el cruce del río Kon por parte de las tropas norcoreanas también caería, convirtiéndose en otro desastre en la retirada americana. Es que no ganan una. La realidad era que aunque todo el ancho de la península estaba cubierto con fuerzas americanas y surcoreanas, lo que afortunadamente impedía que fueran sobrepasados por los flancos y envueltos, cada división tenía que cubrir frentes de hasta 90 kilómetros, por lo que las posibilidades de infiltración eran enormes. Afortunadamente para las tropas de Naciones Unidas, la Fuerza Aérea de Corea del Norte fue rápidamente destruida casi por completo, lo que proporcionó el dominio del aire a los aliados, mientras que sus fuerzas navales controlaban fácilmente los flancos marítimos del teatro, esperando la llegada de nuevas fuerzas. Los marines, amenazados de disolución, poco tiempo antes, desembarcaron su primera división en Pusan y se encargarían del primer contraataque de la guerra para recuperar la ciudad de Cheonju, lo que finalmente no conseguirían al tener que dedicarse a cerrar otras roturas de frente. El ejército norcoreano, consciente de que estaba llegando a sus últimos objetivos, presionó en la zona de Daegu, a unos 70 kilómetros al norte de Pausan, sabiendo que si podía cortar la carretera entre ambas ciudades, embolsarían a unos 50.000 soldados americanos. No obstante, el esfuerzo continuado había dejado a las fuerzas norcoreanas con rutas logísticas demasiado alargadas, poco apoyo aéreo y demasiado desgaste. El 8º ejército, establecido en el perímetro del puerto de Pausan, consiguió recibir refuerzos y consolidar su apoyo logístico. Así, se pudo realizar un contraataque general con este ejército norteamericano al mando del general Walton Walker, y se logró la primera victoria el 20 de agosto, casi 2 meses después de la iniciada la contienda, destruyendo totalmente a la 4ª División de Corea del Norte. El perímetro defensivo alrededor de Pusan quedó de esta forma estabilizado sobre el río Nakto. MacArthur
Desde finales de junio había concedido un desembarco en Incheon con la finalidad de cortar las líneas de comunicaciones del ejército norcoreano mediante un avance relativamente corto y así embolsar todas las fuerzas situadas al sur. Pero las circunstancias del combate en la península no le permitieron realizarlo durante el verano de 1950. Sin embargo, al consolidarse el perímetro de Pusan, podía recuperar el plan. Para ello, emplearía la primera y la séptima división de marines, que era la última que quedaba en Japón. Hay que señalar que las aguas próximas a Incheon, protegidas por la isla de Wonmi, tienen unas condiciones muy difíciles para la navegación, con mareas que suben hasta 10 metros en nivel del mar y reflujos que lo retiran hasta 5 kilómetros. Así, se determinó que el desembarco solo se podía realizar durante las máximas mareas de septiembre o de noviembre. El 15 de septiembre tendrían su punto más elevado a las 6:59 y a las 19:19. Si se desembarcara por la mañana, las tropas dispondrían de casi 12 horas de luz, aunque en un mar de ciento y de cieno, mientras que si se desembarcara por la tarde solo se dispondría de 1 hora para consolidar la cabeza de playa, por lo que las dificultades, las posibilidades de que algún fallo provocara el fracaso, eran muy altas. Conseguida la autorización de Washington y mientras la operación se organizaba, el ejército norcoreano, al que en ese momento se estimaba sin capacidad de combate, al suponer que había alcanzado su punto culminante, reaccionó con mayor fuerza. Y así, el 31 de agosto, sus divisiones atacaron al sur del río Nakto. Sabedores de su inferioridad aérea, ahora las órdenes consistían en combatir entrada la noche hasta el amanecer, para ocultarse durante las horas de luz. No es difícil imaginar la complejidad del momento, ya que mientras el general Walker tenía la necesidad de disponer de todas sus fuerzas para defender el perímetro, MacArthur, al mismo tiempo, le detraía unidades de marines para completar la organización del desembarco, lo que creó un difícil equilibrio que podía haber llevado a la derrota en toda Corea. Por otra parte, si se diera la circunstancia de que Wonmi e Incheon estuvieran bien defendidos y con los norcoreanos alerta, las probabilidades de que el desembarco supusiera un fracaso total serían muy altas. En el amanecer del 15 de septiembre, al mismo tiempo que los bombardeos aislaban Incheon, se inició el ataque a Wonmi y media hora después del inicio del desembarco, la isla ya estaba tomada. Contando con escasa resistencia, el asalto a los diques de Incheon se realizó rápidamente. El mando de Corea del Norte se vio por tanto sorprendido y volcó su esfuerzo en la defensa de la capital, lanzando ataques con tropas sin la suficiente preparación, lo que resultó totalmente infructuoso. A través del río Han, los marines fueron aproximándose a Seúl, mientras que en el perímetro se inició el segundo esfuerzo de esta doble acción para recuperar Seúl: cortar las líneas de comunicaciones enemigas y embolsar a las divisiones norcoreanas. La segunda división perforó el frente en Daegu, lo que permitió destruir a las fuerzas del norte establecidas en el Nakto y provocar la retirada del resto. La unión entre ambas fuerzas, el 8º ejército desde Pausan y el 10º cuerpo de desembarco, se realizó el 27 de septiembre, consolidándose la recuperación de Seúl. MacArthur entregó la capital al presidente Shin Man-rae y se dio por recuperado todo el territorio de Corea del Sur. En ese momento, el ejército de Corea del Norte ya no podía considerarse como una fuerza organizada. Sin embargo, había una cuestión que resolver. ¿La guerra se podía dar por finalizada? ¿O había que seguir la lucha al norte del paralelo 38 para lograr la ansiada reunificación? La Asamblea General de Naciones Unidas autorizó el 7 de octubre, de alguna forma, aunque sin citarlo explícitamente, el cruce de la línea del paralelo 38 para así proceder a la reunificación, apostando claramente por una única Corea, un Estado independiente y democrático. El 12 de octubre, el presidente Truman fue al encuentro de MacArthur en la isla de Wake, el que Truman aceptara viajar, dado que MacArthur no había mostrado el mínimo interés en presentarse ante su comandante en jefe y que aquel hiciera la mayor parte del recorrido, se explica por la proximidad de elecciones del midterm y la posibilidad de ganar apoyo popular fotografiándose con el héroe de Incheon. De hecho, el recién nombrado secretario de Defensa, el general George Marshall, se abstuvo de participar en la reunión al considerarlo un asunto exclusivamente político, aunque si lo hiciera el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Omar Bradley. En la reunión, MacArthur expuso al presidente la situación
sus intenciones para el futuro y su visión particular de cómo se desarrollarían los acontecimientos. En el 10º Cuerpo de Ejército, al mando del general Almond, había vuelto a embarcar para realizar una operación anfibia sobre la costa oriental de Corea, mientras que el 8º Ejército de Walker había sobrepasado el paralelo 38 sin encontrar resistencia, dirigiéndose rápidamente hacia Pyongyang. La situación se veía con tanto optimismo que Walker había decidido que se detuviera la incorporación de contingentes multinacionales a su ejército. Las intenciones de MacArthur eran dejar 2 divisiones en Corea hasta que se materializase la reunificación, poner 2 a disposición del general Bradley para desplazarlas a Europa y trasladarse con el resto de las fuerzas a Japón. Ante las dudas del presidente sobre la posibilidad de la intervención china en la guerra, algo a tener en cuenta si las fuerzas de Naciones Unidas se aproximaran a Manchuria, y considerando las concentraciones de tropas allí, MacArthur mostró su confianza en la no intervención, dada la superioridad aérea con la que contaba. Igualmente, descartaba la entrada de la Unión Soviética teniendo en cuenta las dificultades de transportar fuerzas de importancia al teatro coreano a través de Siberia. La ofensiva general se inició el 9 de octubre del día 21 y se consiguió tomar la capital de Corea del Norte, Pyongyang, y 3 días más tarde se alcanzaba Chosun, en la frontera del río Yalu. MacArthur ordenó a todas las unidades bajo su mando el avanzar con la mayor rapidez posible hacia el río Yalu para conseguir completar las operaciones antes de que comenzara el invierno. Mientras el 10º Cuerpo del Ejército anuló el desembarco previsto en Wonsan al haber sido tomada ya la ciudad por unidades surcoreanas y decidió hacerlo en Iwon, que se encuentra a solo 80 kilómetros al sur de la ciudad soviética de Vladivostok. Esta situación, tal y como había previsto el presidente Truman, provocó que China decidiera intervenir en el conflicto con el denominado Ejército de Voluntarios de China Popular, una fuerza de unos 300.000 hombres dotados con material soviético. La interpretación china de la entrada de los americanos en el conflicto y el avance hacia el norte era que se trataba de una estrategia para conseguir el control de Asia. Es difícil asegurarlo, pero posiblemente si las tropas aliadas se hubieran limitado a recuperar el territorio al sur del paralelo 38, quizá China se habría abstenido de intervenir en Corea. No obstante, el espíritu de la resolución 376 de la Asamblea General de Naciones Unidas parecía impulsar a lograr la reunificación, aunque fuera por la fuerza de las armas. El 25 de noviembre se comenzaron a ver las primeras unidades chinas que fueron evaluadas inicialmente, y erróneamente, en una división, aunque el informe que se envió no contó con demasiada credibilidad ni en el Estado Mayor del general Walker en Pyongyang ni en el de MacArthur en Tokio. El 8º Ejército avanzaba por la llanura litoral hacia Singnung-hyu y en el estuario del Yalu, en la frontera con China, con el flanco derecho cubierto por el 2º Cuerpo de Corea del Sur. Para sorpresa de las fuerzas de Naciones Unidas, no se trataba de una, sino de 56 divisiones chinas, las que habían entrado en Corea del Norte, y su ataque destrozó al 2º Cuerpo surcoreano, abriendo una brecha entre el 8º Ejército y el 10º Cuerpo. Con el flanco al descubierto, y siendo atacado en fuerza, Walker optó por desplegarse hacia Pyongyang, decisión que no fue bien recibida en el cuartel general de MacArthur, que por el contrario pretendía que Walker se olvidara del peligro imaginario chino y siguiera dirigiendo su esfuerzo hacia el norte. La aviación norteamericana, que se ocupaba de atacar la retaguardia china para frenar el impulso de su ofensiva, recibió la orden de MacArthur de bombardear los puentes sobre el río Yalu, lo que provocó el primer incidente importante entre el presidente y su general en el Extremo Oriente, ya que Truman no podía permitir que se provocara un conflicto directo con China, prohibiendo a través de Marshall cualquier ataque aéreo en una franja de 5 millas a caballo de la frontera, lo que obviamente incluía los puentes sobre el Yalu. La amenaza de dimisión de MacArthur, su enérgica protesta, hizo que Truman reconsiderara ligeramente su primera decisión, modificándola, en el sentido de que los puentes podrían ser atacados, pero exclusivamente en la parte coreana, lo que a efectos prácticos resultaba lo mismo. La aviación se esforzó en atacar los 2 puentes que unen Singnung-hyu con la ciudad manchú de Auntung, pero a pesar de destruir Singnung-hyu, los pasos no sufrieron daños. Además de las dificultades inherentes a esta misión y al efecto de las unidades de defensa antiaéreas chinas en el aire, habían hecho ya su aparición los MiG-15 de fabricación soviética, ligeramente más veloces que los F-80 norteamericanos, aunque con menor capacidad de maniobra, lo que daría a estos cierta superioridad en los combates aéreos.
No obstante, la mayor ventaja con que contaba la aviación comunista estaba en que sus bases se encontraban en Manchuria, territorio vedado por los ataques de la URSS. Esto suponía que la puesta en condición de combate la realizaban en el cielo de Manchuria. Posteriormente llevaban a cabo el ataque en zona coreana y por último contaban con un rápido regreso al refugio chino. Sin embargo, la ofensiva china se frenó sin causa aparente frente al río Chongchon, unos 70 kilómetros al norte de Pyongyang. El general Walker y el ministro de Defensa surcoreano Shin Chun-mo eran partidarios de establecerse en defensiva con el máximo nivel de fortificación en la línea menos ancha de la península, entre el sur de Pyongyang y Wonsan, para, una vez detenido definitivamente el enemigo, castigarlo con fuego aéreo. MacArthur, por el contrario, estaba seguro de poder vencer al enemigo con una combinación de maniobra y fuego. El por qué las fuerzas chinas se detuvieron en aquel momento y en aquel lugar se puede explicar considerando que prácticamente en las mismas fechas se estaban produciendo dos acontecimientos de relevancia. En primer lugar, una delegación china estaba llegando a Estados Unidos para discutir la cuestión de Taiwán, o lo que es lo mismo, ocupar su lugar en Naciones Unidas en lugar de la China nacionalista. Por otra parte, a finales de octubre, el Ejército Popular se estaba dirigiendo al Tíbet para anexionarlo. Un esfuerzo diplomático y otro militar, ambos de gran envergadura, a sumar al que estaba realizando en Corea del Norte. El 10º Cuerpo del Ejército, que había desembarcado en Ewon, no habría sufrido los ataques chinos y se dirigía hacia el norte por la parte oriental de la península, aunque con unas condiciones meteorológicas más que difíciles, pues las temperaturas ya llegaban a alcanzar los 30 grados bajo cero en una zona con alturas de hasta 2.000 metros y con fuertes vientos. En esas circunstancias, el enlace previsto con el 8º Ejército de Walker se volvió imposible. MacArthur, sin embargo, ordenó una ofensiva general en líneas divergentes que se inició el 24 de noviembre con la intención de embolsar a las tropas chinas en el oeste con el 8º Ejército, empujando en el resto del país hasta su retirada total. Pero las condiciones, además de las meteorológicas, no eran las más adecuadas, ya que los frentes estaban demasiado extendidos y las unidades surcoreanas no estaban correctamente encuadradas y, como se ha dicho, no se había logrado el enlace entre el 8º Ejército y el 10º Cuerpo, además de no contar con un mando único sobre el terreno, lo que dificultaba enormemente la coordinación. Al comenzar la ofensiva, la resistencia que se encontró no fue demasiado intensa, pero pronto la iniciativa aliada encontró su respuesta. La noche del 25 al 26, masas de soldados chinos atacaron empleando su clásica maniobra de infiltración y la doble acción que pretendía envolver a las tropas comunistas cambió de bando, convirtiéndose la ofensiva aliada en un repliegue rápido hacia el sur, perdiendo Pyongyang, tras una ocupación que solo había durado 25 días. Por su parte, los marines se mantuvieron combatiendo algo más tiempo sobre el terreno antes de ser evacuados en Yunnan a mediados de diciembre. Al acercarse al paralelo 38, China recibió la solicitud de Naciones Unidas de no cruzarlo, pero hubo una negativa basada en la cuestión de Taiwán. Mientras esta no se restituye, no se entablaría ningún tipo de conversación sobre Corea. Las tropas compuestas exclusivamente por personal chino estaban organizadas de la siguiente forma. El 13 Grupo de Ejércitos luchaba frente al 8º Ejército con el ataque dirigido principalmente con su elemento más débil, el 2º Cuerpo de Corea del Sur, y el 9º Cuerpo de Ejércitos se enfrentaba al 10º Cuerpo con unos efectivos totales que se estimaron en unos 300.000 hombres. El que no se detectase la entrada en Corea proveniente de Manchuria de una fuerza tan considerable podía parecer extraño, pero dice mucho de la habilidad de infiltración de las tropas chinas. El general Walker optó por emplear su reserva, pero esta tampoco fue capaz de frenar el impulso chino, por lo que se vio obligado a replegarse al sur de Pyongyang y posteriormente hasta la línea del paralelo 38. Del mismo modo, el 10º Cuerpo del Ejército fue reembarcado y trasladado a Pusan, por lo que en poco tiempo se perdió todo el terreno que se había conquistado. Dadas las circunstancias, la destitución del general Walker estaba ya decidida, pero se daría el caso de que el 23 de diciembre muriera en un accidente de circulación. Le sustituiría al mando del 8º Ejército el general Martin Ridgway. El último día del año del ejército chino lanzó su tercera ofensiva sobre el deficientemente consolidado 8º Ejército. Ante la imposibilidad de defender Seúl, teniendo el río Han a sus espaldas, se procedió al repliegue de las tropas de la ONU más al sur. Este nuevo desastre puso sobre la mesa el debate sobre la actuación de los Estados Unidos.
Mientras unos defendían la necesidad de abandonar totalmente Corea, otros abogaban por el empleo del arma nuclear contra la Unión Soviética. ¡Qué insistencia! Que aunque no estaba implicada en el conflicto con tropas sobre el terreno, sí que apoyaba a Corea del Norte y China con material, asesores y un número limitado de pilotos, lo que está haciendo Estados Unidos con Israel. En este sentido, hay que señalar que el 30 de noviembre el presidente Truman, en una conferencia de prensa, afirmaba que el uso de la bomba atómica había estado siempre previsto y que esto no requeriría autorización de Naciones Unidas, ya que era responsabilidad exclusiva del comandante en jefe en el campo de batalla, frase que podía dar a entender que la decisión estaba en manos de MacArthur. Sin embargo, se apreciaba que las diferencias de criterio entre el presidente y su jefe en las operaciones eran demasiado notables. MacArthur consideraba limitada su libertad de acción, lo que para él suponía impedirle poner todos los medios para ganar la guerra. No obstante, cuando comenzó a considerarse la idea de abandonar la península, evacuando a todas las tropas norteamericanas, se pudo apreciar una detección de la acción china, exhausta tras las intensas ofensivas y pagando el precio de una logística poco evolucionada. Dada la escasa intensidad de las acciones chinas, Ridgway, a partir del 25 de enero, emprendió una operación ofensiva limitada, aunque dotada de abundante apoyo aéreo, y para el 10 de febrero se había asegurado el puerto de Incheon y algunas ciudades que habían caído previamente, como Suwon y Wonju, y fueron recuperadas de nuevo. No obstante, aunque se fueron aproximando al río Han, no lograron recuperar Seúl. Aún intentaría China el 12 de febrero una nueva ofensiva, la cuarta, con 3 ejércitos propios y 2 cuerpos de ejército norcoreanos, pero la superioridad material americana la hizo fracasar y esta vez sí, se pudo reconquistar Seúl durante el mes de marzo, acercándose una vez más al paralelo 38 y planteándose la misma cuestión que la del pasado septiembre. ¿Era necesario atravesarlo una segunda vez? Para Ridgway, la victoria estaría conseguida si la agresión se rechazaba en su punto de partida. Sin embargo, MacArthur entendía que la única frontera de Corea se encontraba en el río Yalu y proponía aislar a las tropas chinas con ataques radioactivos en su retaguardia, destruirlas mediante operaciones anfibias, emplear las tropas de la China nacionalista y ponerlas en una situación tal que les impidiera volver a pensar en una acción sobre Corea. Para él, el paralelo 38 no tenía ya ninguna importancia y autorizaba a los comandantes a cruzarlo siempre y cuando estimaran que era necesario por cuestiones tácticas. Con este criterio, y ante la impresión de que el enemigo preparaba una nueva ofensiva, a principios de abril se atacó con el objetivo de alcanzar una línea ligeramente al norte del paralelo 38. En este momento se manifestó de nuevo la divergencia de criterio entre el presidente y el jefe sobre el teatro. Mientras que MacArthur buscaba una generalización de la guerra, el presidente Truman era partidario de buscar una salida negociada, una contradicción en las visiones del conflicto que no podía sino acabar con el mando del general. No hay que olvidar tampoco la rivalidad que desde hacía años existía entre Marshall y MacArthur, lo que no ayudó a mantener la difícil posición del segundo. Finalmente, el 10 de abril, se dio a conocer la decisión del presidente por la que, considerando que el general Douglas MacArthur no está en situación de prestar un apoyo sincero a la política del gobierno de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas en el cumplimiento de sus deberes oficiales, había decidido relevar al general MacArthur de su mando y sustituirlo por el general Martin Ridgway. Esta decisión tuvo una acogida muy negativa entre la población y los medios de comunicación, provocando un elevado desgaste político a Truman, pero sería determinante para el desarrollo posterior del conflicto. Sin embargo, Truman se vio abocado a esta situación por la insistencia de que la batalla se llevara hasta el interior de China, usando todos los medios militares disponibles, incluso el arma nuclear, si fuera necesaria, para acabar con el santuario enemigo al norte del río Yalu.